Hola, bienvenido al curso de Matemáticas Operativas. Para esta ocasión veremos el tema de números primos y criterios de divisibilidad. Pero, ¿qué es un número primo? Un entero positivo p diferente de 1 es un número primo si sus únicos divisores positivos son 1 y p. Si p no es un número primo, se dice entonces que p es un número compuesto. ¿Qué significa esto? Que un número primo es aquel que solamente es divisible por 1 y el mismo número. Veamos algunos ejemplos. El número 11 es primo, porque sus únicos divisores positivos son 1 y 11. El número 12 es un número compuesto. ¿Por qué razón? Sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Esto nos lleva al teorema fundamental de la aritmética. Todo número entero mayor que 1 es primo o es un producto de primos. Es decir, todo número entero compuesto mayor que 1 puede expresarse de manera única como un producto de números o factores primos. Veamos. Vamos a descomponer los números 18, 20 y 47. 18, ¿cómo lo descomponemos? Como 2 por 3 por 3, o 2 por 9, ¿cierto? Y esto es lo mismo que 2 por 3 a la 2. 20, lo descomponemos como 2 por 2 por 5, 4 por 5. Y esto es lo mismo que 2 a la 2 por 5. Y 47, lo descomponemos como 1 por 47. Es un número primo, porque solamente es divisible por 1 y 47, el mismo número. Sin embargo, fijémonos en las características de todos estos números. Se pueden expresar como productos de números primos. Definamos ahora los criterios de divisibilidad entonces. Un número b es divisible por otro a cuando la división es exacta. Miremos el criterio de divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Algunos ejemplos: 24, 230, 1024, 500, 10.036. Todo número que termine en 0 o en cifra par es divisible por 2. El criterio de divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Observemos. 564. 564 tiene los dígitos 5, 6 y 4. Si lo sumamos es 15. Y 15 resulta de multiplicar 3 por 5, es decir, 15 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Observemos el 2040. Si sumamos sus dígitos 2, 0, 4 y 0, obtenemos 6. Y 6 es 2 por 3, por lo tanto es múltiplo de 3 y será finalmente divisible por 3. Vamos al criterio de divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Veamos. 55, 230, 5025, 10.000, 5.725, 15. Todos estos números son divisibles por 5. Observemos ahora un criterio algo más complejo, el de divisibilidad por 7. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de las cifras de las unidades es 0 o es múltiplo de 7. Comprendamos. 574.
Si despreciamos la cifra de las unidades tenemos 57. Y si le restamos el doble de las unidades, que es 4, es decir, 2 por 4, 8, 57 menos 8 es 49. 49 es múltiplo de 7, por lo tanto 574 es divisible por 7. Vamos a observar ahora la descomposición en factores primos. Para descomponer un número en sus factores primos se deben aplicar los criterios de divisibilidad. Observemos algunos ejemplos. Tenemos el 6. El 6 lo dividimos por el 2 y obtenemos 3. El 3 es un número primo, así que es divisible solo por el mismo. Dividimos nuevamente por 3. Y 3 dividido 3 es 1. Por lo tanto, 6 se puede expresar como la multiplicación de 2 por 3. Veamos el 10. 10 dividimos por 2 obtenemos 5. 5 es primo igualmente, 5 dividido por 5 entonces es 1. 10 se puede expresar como 2 por 5. Veamos el 18. 18 lo dividimos por 2. 18 dividido 2 es 9. 9 lo dividimos por 3. 9 dividido 3 es 3. Y 3 dividido 3 es 1. 18 se expresa como 2 por 3 a la 2. Observemos en los ejemplos anteriores que aplicamos criterios de divisibilidad. 6 es un número par. Lo dividimos inicialmente por 2. 10 es un número par. Lo dividimos también por 2. 18 es un número par. Termina en 8. Lo dividimos por 2. Fíjense que luego, al agotar el primer criterio de divisibilidad del 2, pasamos al del 3, o el del 5 en el caso del 10. 3 dividido 3 es 1, es número primo. En el caso del 10, 5 dividido 5. Fíjense que en el caso de 18, al dividir por 2 obtenemos 9. 9 no es un número primo, es un número compuesto. Sin embargo, 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, es divisible por 3 y dividimos por 3 para obtener 3 nuevamente. 9 dividido 3 es 3, 3 dividido 3 es 1. Vamos a ver un ejemplo más complejo. Vamos a descomponer los números 720, 1080 y 1800. Tenemos el 720, termina en 0, por lo tanto es un número par y es divisible por 2. 720 dividido 2 es 360. Observemos también que comenzamos a descomponer dividiendo por el número más pequeño, por el factor más pequeño, en este caso el 2. Si no se puede dividir el número por 2, aplicamos el criterio de divisibilidad para continuar con el número siguiente, sea 3, sea 5, en su orden continuo. Es lo ideal para descomponer números en factores primos. Tenemos 360, es un número par, termina en 0. Dividimos nuevamente por 2. Sin embargo, hubiéramos podido dividir por 5, pero recordemos que vamos a dividir primero por el factor menor, en este caso 2. 360 dividido 2 da 180. Si continuamos el proceso, 180 dividido 2 da 90, 90 dividido 2 da 45. Dividimos 1, 2, 3, 4 veces por el 2. Fijémonos que al llegar al 45, el 45 no termina ni en 0, ni termina en número par, por lo tanto no es divisible por 2. Termina en 5, podría ser el 45 divisible por 5 entonces. Pero si sumamos sus cifras, 4 más 5 es 9 y es múltiplo de 9, de 3, perdón. Significa entonces que el 45 también es divisible por 3. Entre 3 y 5 el número menor es 3, así que dividimos por 3. 45 dividido 3 da como resultado 15. Aplicamos el mismo criterio. 1 más 5, 6, múltiplo de 3. 15 es divisible por 3.
15 dividido 3 da 5. 5 finalmente es un número primo, 5 dividido 5 da 1. Este fue el proceso aplicado. Dividimos por 2, por 2, por 2, por 2. Cuando no se pudo dividir por 2, continuamos dividiendo por 3 y finalmente dividimos por 5. Para obtener que 720 se puede descomponer como 2 a la 4 por 3 a la 2 por 5. Igualmente aplicamos el proceso a 1080. Dividimos 3 veces por 2 para obtener 540, 270 y 135. Fíjese que el 135 no es divisible por 2. ¿Con cuál continuamos? ¿Con 5 o 3? Sin embargo, 135, siempre nos debemos fijar en eso, aplicar criterio de divisibilidad próximo. 1 más 3 es 4, 4 más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto el 135 también es divisible por 3. Dividimos por 3, obtenemos 45, 45 nuevamente dividido es 15, y así hasta obtener finalmente la división por 5 para llegar a 1. El proceso de descomposición en su lado izquierdo siempre termina en 1. Y obtenemos que 1080 es equivalente a 2 a la 3 por 3 a la 3 por 5. Se repite el proceso con 1800. Para obtener finalmente que 1800 es 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 2. La descomposición en factores primos nos permite encontrar una regla práctica para hallar el MCM y el MCD. Para encontrar el MCM, el mínimo común múltiplo, y el MCD de varios números, el máximo común divisor, se descomponen entonces en factores primos. ¿Cuál será el MCM? Es la multiplicación de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. ¿Y cuál será el MCD? Será la multiplicación de los factores comunes con el menor exponente. En el ejemplo anterior teníamos los números 720, 1080 y 1800, que los encontramos ya descompuestos. Vamos a hallar el MCM. Como el MCM es la multiplicación de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente, tenemos 2 a la 4. En todos los tres números, el 2 es un factor común y su mayor exponente es 4. Multiplicamos por 3 a la 2. En todos los números, el 3 es factor común y su mayor exponente, no es 3 a la 2, es 3 a la 3, es 3. Y tenemos también el 5. El 5 es un factor común. Recordemos que no solamente son los comunes, son comunes y no comunes. El 5, su mayor exponente es el 2. Por lo tanto, el MCM es 2 a la 4 por 3 a la 3 por 5 a la 2. Y obtenemos que el mínimo común múltiplo es 10.800. ¿Qué significa? Que el múltiplo 10.800 es común a todos los tres números y es el número común, el múltiplo común menor a todos los tres. Ahora vamos a hallar el máximo común divisor, el MCD. Tenemos que el MCD es la multiplicación de los factores solo comunes con el menor exponente. En este caso, el 2, que tiene menor exponente, es 2 a la 3. El 3 con el menor exponente, que es en este caso 2, 3 a la 2. Y el 5 con el menor exponente, en este caso es 1. Recordemos que si un número no tiene exponente, su exponente es 1. Para obtener que el máximo común divisor a todos los tres números es 360. Es el número más grande que divide a los tres números.
Hay un método simplificado para encontrar el MCM y el MCD. Vamos a descomponer todos los números al mismo tiempo, agotando factores con la aplicación de los criterios de divisibilidad. Observemos, tenemos 720, 1080 y 1800. Todos los números son pares, todos terminan en 0. Vamos a dividir por 2. Obtenemos 360, 540 y 900. Aplicando el primer criterio de divisibilidad del 2, llegamos a 90, 135 y 225. Hemos dividido por 2 4 veces. Nótese que finalmente al dividir por 2, después de dividir 4 veces por el 2, la segunda y la tercera columna se repiten. Fíjense que cuando dividimos por 290, 135 y 225, solo fue divisible el 90, mientras que 135 y 225 permanecieron iguales, ya que no son divisibles por 2. Cuando en una fila tenemos un número que no es divisible por el número de la derecha, se repite, simplemente se vuelve a colocar. En este caso se volvieron a colocar 135 y el 225. Vamos a continuar aplicando el criterio de divisibilidad de 3. Si observamos, una vez que llegamos a 90, 135 y 225, dividimos por 2 y obtuvimos 45. Los otros dos números no fueron divisibles por 2. Agotamos 2 como número para dividir. Por lo tanto, aplicamos el siguiente criterio. Vamos a dividir por 3. Observemos qué números pueden ser divisibles por 3. 45, 4 más 5 es 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. 135 es divisible por 3. 1 más 3 es 4, 4 más 5 es 9, múltiplo de 3, y luego 135 es divisible por 3. 225, 2 más 2, 4, 4 más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Al dividir todos los tres números obtenemos 15, 45 y 75 respectivamente. Si aplicamos el mismo criterio de divisibilidad por 3 dos veces más, obtenemos finalmente 5, 5 y 25. Este proceso se repite hasta que en cada columna el último número sea 1. Significa que no hemos finalizado el proceso. Vamos a observar el último paso. Si aplicamos el criterio de divisibilidad por 5, obtenemos 5 dividido 5, 1, 5 dividido 5, 1 y 25 dividido 5, 5. Nos queda faltando por dividir un último 5. Nuevamente 5 dividido 5, 1. ¿Cómo vamos a obtener el MCM? Como la multiplicación de los números de la derecha. 2 a la 4 por 3 a la 3 por 5 a la 2. Por lo tanto, el MCM es 10.800 como lo habíamos hallado anteriormente. Vamos a hallar el MCD. Si nos fijamos, el MCD es los factores comunes, solamente comunes con el menor exponente. ¿Y cómo sabemos cuáles son los comunes con el menor exponente? En este método simplificado es muy simple. Simplemente cada vez que agotamos un criterio de divisibilidad con todos los números. Si nos fijamos, la primera fila fue toda divisible por 2, la segunda y la tercera también. La cuarta fila, solamente el número 90 fue divisible por 2. Por lo tanto, el 2 es un factor repetido y el menor exponente es 3.
porque solamente pudimos dividir 3 veces por el 2 todos los números. Lo mismo sucede con el 3. Solamente pudimos dividir 2 veces por 3 todos los números. Y el 5 solamente pudimos dividir una sola vez por 5 todos los números. Por lo tanto, el MCD será 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5. 360, que lo habíamos hallado anteriormente. Ambos métodos se pueden aplicar indistintamente. Sin embargo, es muy recomendable que se conozcan muy bien sus características.